Amén, gloria a Dios. Vamos a considerar el consejo de la palabra de Dios. Vamos a entrar. Luego me quedo muy bajita la silla, digo la mesa. Y vamos a ver algunas citas, hermanos. Vamos a tomar lugar y doy gracias a Dios, ¿verdad?, por la vida de cada uno de ustedes. Me da gusto escuchar que regresó Jorge, ¿verdad? Algo que que me hace recordar, hermano, que tenemos que estar orando en todo tiempo. La palabra de Dios dice que tenemos que aprender a orar. Voy a buscar una cita y les voy a pedir que busquen ahí en su Biblia, en el libro de Hechos 12:7, libro de los Hechos de los Apóstoles, delante del Evangelio de San Juan, libro de los Hechos 12:7. Amén, gloria a Dios. Cuando lo tenga, hermano, puede decir amén. Hechos 12, el verso 7. 12:7. Amén, aleluya. Yo estoy en San Juan, con razón no daba la cita, hermano, perdón. Hechos 12:7, aquí está, gloria a Dios. Le voy a leer un poquito aquí en el capítulo 12, el verso 7, pero antes, así como estábamos, hacer una oración, hermano, pidiendo la dirección de Dios. Padre, gracias te doy, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Padre, gracias por esta oportunidad que nos das de estar aquí, de compartir tu palabra, de poder estudiar y escudriñar. Señor, te ruego que sea tu Santo Espíritu el que hable a la vida de cada uno de nosotros, Señor, que tú impartas, Padre, a cada uno, Señor, conforme lo que cada quien esté necesitando. Tú que conoces el corazón de cada persona, te pido que a través de esta palabra, Señor, tú traigas vida, fe y esperanza a cada uno, Señor, de los que estén aquí, Señor, participando. Padre, gracias, te lo pido todo en el bendito nombre de Jesús. Amén. Hermano, vamos a ver algo acerca de la oración. A través de la palabra podemos ver que la oración, hermano, es lo que nos conecta a nosotros con Dios. Es la manera en que nosotros nos comunicamos con Dios, a través de la oración. Dios siempre buscando, siempre tener esa cercanía con el ser humano. Dios siempre pone los medios. Por ahí en algunas ocasiones, antes escuchaba uno, ¿verdad?, que la Biblia, a mí alguien me decía en alguna ocasión, dice, no, pues es que ustedes los cristianos, es cierto que es que leen la Biblia al revés. Y me acuerdo que yo le dije, ¿cómo al revés? Le dije, no se puede, o de atrás para adelante, o cómo. No, pues no sé, si a mí me han dicho que los cristianos leen la Biblia al revés. Y a mí me dio mucha risa porque a veces cree uno, pues, cualquier cosa, a veces hasta muy tontas, pero la gente los cree. Y le voy a decir una cosa, hermano, la Biblia es la palabra de Dios. Usted crea con todo su corazón que la Biblia es la palabra de Dios porque dice la Biblia, dice que la escritura nunca fue traída por voluntad humana. O sea, nunca, esto no es creación de un hombre. Dice, aquellos santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios y escribieron dirigidos por el Espíritu Santo. Y usted encuentra, hermano, esa conexión en toda la Biblia. La Biblia es un compuesto de 66 libros, con muchísimos años de diferencia entre unos autores y otros. Fue escrita por reyes, pastores, profetas, pescadores, un sinfín de hombres que escribieron esta serie de libros. Y todos dirigidos y guiados por el Espíritu Santo. Y cada uno, hermano,
con un mensaje siempre el mismo mensaje de Dios. Dios buscando tener una relación directa con el ser humano. ¿Por qué? Porque Dios ama al ser humano, hermano. Dios ama, dice la palabra de Dios, no me lo invento yo. La palabra de Dios dice ahí en San Juan 3:16, dice, de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito, dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí nos expresa, hermano, el amor de Dios, como un Dios bueno, santo, entregando a su Hijo por un montón de gente pecadora, un montón de gente mala, porque sabe una cosa, nadie somos buenos, ninguno de nosotros merecemos el favor y la gracia de Dios, pero Dios en su infinito amor envía a su Hijo y ahí nos está mostrando Dios ese amor. ¿Y por qué lo envió? Porque Dios había creado al hombre perfecto, limpio, santo, sin mancha, lo puso en aquel huerto, pero el hombre por su decisión, como siempre, por su desobediencia, se aparta y se aleja de Dios. Y hay separación de Dios y Dios siempre buscó esa conexión. Y envió a su Hijo y nos dejó su palabra y sigue buscando siempre Dios tener una cercanía con cada uno. Y esa cercanía, hermano, se logró a través de Jesucristo. Por eso es necesario que usted se acerque a Dios a través de Jesucristo. Por eso es necesario que usted acepte a Jesús, porque es el camino que Dios estableció. No hay otra manera, no, Dios no ha puesto otro medio para que el hombre se acerque a Él, sino a través de Jesucristo. Por eso dice allí en San Juan 14:6, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Dice, nadie va al Padre si no es a través de mí. Nos da a entender que no hay otro medio. La Virgen María, con todo lo bueno que fue y obediente a Dios, y una mujer fiel a Dios, y va su portador de Jesucristo, aún así ella no es el camino. San Pedro, con todos los milagros que hizo, sanando enfermos, él mismo dijo con sus palabras, señores, yo lo que hago, no lo hago por mí, lo hago por Jesucristo que murió, resucitó, y Él nos da el poder y la unción para que estos milagros que ustedes ven se realicen. Eso dijo San Pedro en una ocasión. Usted lee el libro de los Hechos y debe encontrar que San Pedro, una ocasión que quisieron ahí porque vieron que él sanó unos enfermos y la gente lo quiso alabar y lo quisieron engrandecer, y él dijo, no, es que no soy yo, dijo, es Jesús. Entonces, hermano, todo esto no es el camino. Una religión no es el camino. Hay gente que dice, no, pues es que esta religión es la buena, es que esta es la buena, es que esta es la buena. No hay religión buena, hermano. La Biblia dice que las religiones son el opio de los pueblos. ¿Por qué? Porque Dios estableció un camino a través de Jesucristo. Y ahora, hermano, a través de Jesucristo nosotros, cuando Jesucristo viene a la escena, entra, Jesucristo enseña a sus discípulos que Él viene a morir, que es necesario que crean en Él, pero ya cuando Él va a terminar su propósito, Él dice, no los voy a dejar solos, les voy a dejar el Consolador, que es el Espíritu de verdad, dice, el cual los enseñará, los guiará y les recordará todas las cosas que deben hacer. Hermano, el Espíritu de Dios te redarguye, te guía. Yo me acuerdo la primera vez que yo fui a una congregación, le voy a platicar un poquito. Yo tenía ya esa inquietud, porque había algo en mí que me decía, busca de Dios, pero había una parte en mí que se rebelaba y decía, no busques, ¿cómo vas a buscar tú de Dios? ¿Cómo vas a dejar tú esto? Y una parte en mí, y se volvió una lucha, y le voy a ser sincero, varias veces busqué ir a iglesias cristianas, pero me regresaba de la puerta. Escuchaba las alabanzas y yo sentía algo raro en mí. Y yo decía, no, esta cosa no es buena porque yo siento algo extraño en mí. Pero, ¿sabe una cosa? Que te vaya bien, profe. Dios tiene un propósito para cada persona. Dios tiene un propósito y un plan. Y ¿sabe una cosa? Yo la primera vez que experimenté la presencia del Espíritu Santo, para mí fue algo inolvidable, porque es algo que tú nunca has experimentado y sientes eso dentro de ti, sientes eso que te mueve, porque así es el Espíritu de Dios. Dice la palabra de Dios, a Dios jamás lo ha visto ningún hombre. Dice, Dios es espíritu y es verdad.
a Jesús, siendo que Jesús vino, murió y resucitó y vivió como hombre aquí en la tierra, aún de Jesús, no hay una imagen que diga usted Jesús era así o Jesús era así. No, en ese tiempo no había cámaras fotográficas, quizás había pintores, pero ¿usted cree que iban a pintar a Jesús si todo el mundo lo odiaba y lo maldecían y los judíos lo rechazaban y nadie creía en él? ¿Usted cree que alguien se iba a tomar el tiempo para estar pintando a Jesús? El rostro de Jesús. No. Entonces no tenemos una imagen de cómo fue Jesús. Por la descendencia de que él era judío, por cómo se usaba el cabello en ese tiempo, cómo vestía a la gente en aquellos tiempos, la gente se hace una idea de cómo es, pero en realidad no hay una pintura o algo que usted así era Jesús. Pero, ¿sabe una cosa? El Espíritu Santo es real y su presencia se siente. Cuando Dios nos deja a su Espíritu Santo, Jesús lo hace con un propósito. Buenas tardes. Que el Espíritu Santo nos enseñe. Él dijo, el Espíritu Santo los va a enseñar, los va a dirigir y los va a guiar y les va a recordar todas las cosas. Pero ¿sabe una cosa? Para que el Espíritu Santo pueda trabajar en ti, tú necesitas conocer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es la manera en que Dios va a hablar a tu vida a través de su palabra. Y el Espíritu Santo te va a redarguir y te va a revelar la palabra de Dios. Pero a través de la oración, tú hablas con Dios. Y ahí se vuelve una comunicación. Allí ya no es nada más tú hablando o Dios hablando, sino Dios quiere que haya comunicación. Que haya uno que está mandando y otro que está recibiendo. Así es como Dios establece la comunicación. Entonces, cuando tú lees la palabra, dejas que Dios hable a tu vida. Por eso es muy importante que cuando tú leas la palabra, pidas al Espíritu Santo dirección y ayuda. Espíritu Santo, ayúdame. ¿Qué vas a hablar hoy a mi vida a través de esta palabra? Y no necesitas leerte 50 versículos, si puedes ser, qué bueno, capítulos, perdón. Pero si puedes una porción diaria, debes leer una porción diaria, un salmo, un proverbio, pero no como un fetiche. Un fetiche es algo en lo que tú crees, yo creo que esta piedra me va a bendecir, yo creo que si traigo esta piedra en mi bolsa, esta piedra me va a proteger, yo creo que si hago esto me va a ir bien. No. La intención de que tú leas la palabra es que tú vayas con una disposición. Señor, ¿qué vas a hablar hoy a mi vida a través de esta palabra? Y Dios va a hablar a tu vida. Y esa palabra tú debes, dice la palabra, debes de meditar en esa palabra. Meditar es estar pensando, es como si fuéramos un ejemplo, a lo mejor está mal ejemplo, pero lo que hacen las vacas comen, pero de rato regurgitan y están romeando. Así es cuando tú vas a la palabra, tú lee y medita en la palabra y en el transcurso, en el caminar del día, ve meditando en esa palabra, vela procesando y Dios va a ir hablando a tu vida. Pero, ¿sabes otra cosa? Aparte de leer la palabra, Dios quiere que estemos orando. Hay una parte en la Biblia que dice, orad sin cesar. Está en Tesalonicenses. Así es todo el versículo lo que dice. Sé que si usted se quiere aprender un versículo fácil, vaya ahí a Tesalonicenses, así de fácil. Dice, orad sin cesar. Y no se refiere, hermano, a que todo el día vas a andar orando, sino se refiere a que Dios quiere que establezcamos una comunión directa diaria. Que tú al levantarte diario ores a Dios, Señor, gracias por este día que me das. Gracias, Señor, por este tiempo. Bendice a mi esposo, mis hijos. Guárdame de peligros, de todo mal. Dice tu oración. Sigues en el transcurso del día. Vas a tu trabajo, lo que sea, Señor, guárdame en el trabajo, en el camino, Señor. Que todo el día tú tengas una comunión con Dios. Que haya una canal abierta siempre de Dios hacia tu vida. Pero otra cosa, hermano, Dios quiere que seamos muy específicos en lo que pedimos. Que seamos específicos. Cuando tú pides a Dios, tienes que ser específico en qué es lo que quieres a Dios. Y no decir nada más, no, pues Dios ya sabe mi necesidad. Sí, pero Dios quiere que tú le pidas.
Dios quiere que con tus palabras tú le pidas para que, ¿qué? Para que aprendas a confiar en Él. Dice la palabra de Dios, dice, tú cuando ores, dice, no seas como los hipócritas que piensan que por su mucha palabrería van a ser oídos. A Dios no lo vamos a impresionar, hermanos, con palabras acá bien rebuscadas y todo ese show. No, dice, tú cuando ores, entra en tu cuarto. Dice, y cerrada tu puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, dice, te va a recompensar en público. Nos da a entender que tenemos que tener con Dios una comunión, hermano. Es muy bueno estar orando en grupo. La palabra de Dios, de hecho, dice, donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, dice, ahí estoy yo. Dice, y si 2 o 3 se ponen de acuerdo en una cosa y piden por eso, dice, yo voy a obrar. Por eso exponemos aquí las necesidades. Por eso cuando hay una situación, háblele a un hermano, háblele a alguien que sabe que se va a poner en el mismo canal con usted y va a estar pidiendo por esa situación. Yo el día que me enteré de lo de Jorge, inmediatamente ahí dejé de hacer lo que estaba haciendo y en cuanto tuve oportunidad de estar un momento, me puse a orar por esa necesidad. Me pongo a orar por una necesidad y cuando me entero de una necesidad, en el momento busco una oportunidad. Si no puedo en el momento dejar de hacer lo que estoy haciendo, sí busco una oportunidad y me pongo a orar. ¿Por qué, hermano? Porque es la manera en que Dios quiere que estemos nosotros confiando en Él a través de la oración. Y que a través de la oración tú, ahorita te decía, tienes que ser muy específico, tienes que ser constante en lo que estás pidiendo. Perseverante, orando, orando, orando y perseverando. Y dice la palabra de Dios que si es conforme a la voluntad de Dios, Dios nos va a responder. Ahí en la cita que les decía, Hechos 12, 6, le voy a leer un poquito de la palabra. Es el caso de Pedro, el apóstol Pedro. Dice, cuando Herodes iba a sacar aquella misma noche, dice, cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con cadenas, y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se cayeron de sus manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y así lo hizo. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se abrió por sí misma, y saliendo pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo, no abrió la puerta, sino que corrió adentro. Dio la nueva de que Pedro estaba en la puerta y ellos le dijeron, estás loca. Pero ella seguía, aseguraba de que sí era. Entonces ellos decían, ha de ser su ángel. Mas Pedro persistía en llamar. Cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él les hizo con la mano señal de que se callaran. Ahí me voy a tener un poquito. Aquí nos relata, hermanos, esta historia de Pedro, ¿verdad? Cuando Jesús muere, los discípulos empiezan
a llevar el mensaje de la palabra, empiezan a anunciar el Evangelio de Jesucristo y mucha gente, hermanos, recibía el mensaje y se convertía mucha gente. Pero los líderes religiosos eso los puso celosos. Así que muchos se pusieron de acuerdo y desataron una persecución contra todos los creyentes y contra los discípulos, queriendo acabar con el movimiento. Y aquí lograron agarrar a Pedro y el rey Herodes lo tiene en la cárcel. Aquí habían matado a otro apóstol que era Marcos. Y dice la palabra de Dios que cuando mataron a Marcos, eso le agradó a mucha gente. Entonces Herodes, que era el rey, queriendo quedar bien con la gente, también quería hacer lo mismo con Pedro. Pero dice que estando Pedro en la cárcel y bien custodiado con cadenas y una guardia y otra guardia y unas puertas de hierro, dice que estando Pedro ahí durmiendo, imagínense, Pedro está en la cárcel, bien asegurado, no hay manera de que escape, y dice que en casa de María está un grupo de hermanos orando por Pedro y por la liberación de Pedro. Pero dice que viene este ángel, despierta a Pedro por un costado, se le caen las cadenas y el ángel le dice, ponte tu ropa, cíñete, abrígate y vámonos. Y pasan la primera guardia y los guardias dormidos. Pasan la segunda guardia y los guardias dormidos. Y dice que Pedro, ni siquiera Pedro se da cuenta que era verdad. Pedro estaba pensando que era un sueño o que tenía una visión. Pero dice que llegan a la puerta que daba a la calle y se abre sola la puerta. Y ya cuando están en la calle, el ángel se va. Y entonces Pedro, pues vuelve en sí, dice, es cierto. Y se va Pedro a esa casa donde están orando y toca a la puerta. Y sale esta chamaca y les dice, ¿sabes qué? Conoce a Pedro y se regresa corriendo. Dice que de gozo no abrió la puerta, sino que se regresó a darle la nueva a los demás. Y le dicen, ¿saben qué? Pedro está en la puerta. Y vean lo que le dijeron, le dicen, estás loca, ha de ser su ángel. ¿Por qué, hermano? Porque, le voy a decir una cosa, a veces nos olvidamos del poder y de la grandeza de nuestro Dios. Por eso le decía a usted, cuando ore tiene que ser muy específico y por difícil que le parezca, usted crea a Dios y a su promesa y deje las cosas en manos de Dios. Dios va a dar respuesta por su palabra. Usted, su trabajo, usted, el mío, es creer. Lo demás, lo difícil, Dios lo va a hacer porque Él lo dijo. Y la palabra dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Por qué? Porque los hombres sí mentimos. Y nos arrepentimos de lo que decimos. Hoy prometemos una cosa y mañana, no, ya no. No, hombre, yo a veces que les digo a mis hijos, sí, vamos a hacer esto. Y luego me dicen, no, tú siempre así nos dices, ya no me creen. ¿Por qué? Porque a veces nos arrepentimos de lo que decimos. Pero Dios no es así. La palabra dice, Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Así que lo que Él, sus promesas, usted lo único que tiene que hacer, yo lo único que tengo que hacer es creer que Él puede hacer algo con esa situación. Y dejárselo a Dios. Mi trabajo es creer, su trabajo es creer y el trabajo de cada uno es creer. Lo difícil, Dios lo va a hacer. ¿Cómo? Yo no sé. Pero a veces nos resulta difícil creer lo que Dios puede hacer. A Pedro le resultaba difícil creer lo que estaba pasando. Al grupo de creyentes que estaban orando, también les parecía una cosa imposible. Dicen, no, ya está preso, ya lo agarró Herodes, ya ni modo, ya no hay salida. Quizás nadie pensó que realmente Pedro iba a salir y la prueba está ahí en que ni siquiera le creen a la muchacha. Le dicen, hombre, ha de ser su ángel. ¿Tú crees cómo se iba a escapar Pedro? Pero a veces nos olvidamos del poder y de la grandeza de Dios. Usted tiene que aprender, yo tengo que aprender a, por difícil que sea la situación que enfrentamos, ponerla en manos de Dios. Pero para que usted y yo nos mantengamos perseverando en estar orando por esa necesidad, es necesario que usted alimente su fe. La palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Necesitamos la fe. ¿Por qué? Porque es a través de la fe como usted va a tocar el corazón de Dios. Es a través de usted creer. Si usted no lo cree, no va a pasar nada. Usted tiene que creer
que Dios puede hacer algo. ¿Cómo va a alimentar esa fe usted? A través de la palabra. Solo a través de la palabra usted va a desarrollar fe en Dios. No hay otra manera que usted desarrolle fe en Dios si no es a través de la palabra. Dice en el libro de Romanos, porque la fe viene ¿por dónde, Juan? La fe viene por el oír. ¿Y el oír por qué? El oír viene por la palabra. Usted tiene que leer la palabra para que su fe crezca, para que usted sepa en qué Dios está usted confiando. Usted jamás va a desarrollar fe si no lee la palabra. La palabra tiene que ser leída para que usted conozca el plan y el propósito de Dios para su vida. Porque a veces no conocemos el plan de Dios para nuestra vida. A veces creemos un ejemplo le voy a poner, a veces creemos tan fácil que Jesús nació en el pesebre para enseñarnos a ser humildes. Y le voy a decir una cosa, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que nació en el pesebre porque no había lugar en el mesón. Pedro era un hombre trabajador, Pedro era carpintero, tenía un oficio, Pedro llevaba lana, tenía un burro. En aquel tiempo era el equivalente a tener hoy un carro. Pero él nació en el mesón porque allí, en el pesebre porque en el mesón ya no había lugar. Porque había mucha gente que todos iban a empadronarse porque era el censo y todo el mundo tenía que ir ahí a empadronarse. ¿El qué? ¿Quién? ¿José? No, Pedro, sí, José, ok. José, tiene razón. Qué bueno que me corrigió, Juan. Pero entonces, la palabra de Dios dice que Él se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos. Pero pobre se hizo Él en el sentido en que Él, dice la palabra de Dios, allí en la cruz llevó toda la maldición que estaba sobre cada uno de nosotros. Dios no está en contra de que usted sea prosperado y sea bendecido. La palabra de Dios no dice eso. La palabra de Dios dice que a raíz de todos los males es el amor al dinero. Es malo cuando usted pone su fe y su confianza en su dinero. Y yo escuché gente en algunas ocasiones decir, no hay más Dios que un peso en la bolsa. Y esa es una vil mentira. Pero entonces, ¿sabe una cosa? Todo eso, la fe para creer lo que Dios puede hacer en usted, le va a venir a través de creer en la palabra. Y a través de esa palabra, usted va a orar. Y usted le va a decir, Señor, en tu palabra dice que si yo pido con todo mi corazón, tú me vas a dar. Señor, porque a veces nos sentimos indignos de recibir y nos sentimos indignos de pedir. Y la palabra de Dios nos dice, si ustedes, siendo malos, si tu hijo viene y aunque te haya hecho enojar y te hizo hacer un berrinche, si viene y te dice, mamá, quiero esto, no tengo hambre, mamá, dame. Se te ablanda el corazón y le das. Y Jesús lo puso a ti de ejemplo. Dijo, si tu hijo viene y te pide pan, no eres tan gacho y le das una piedra. O si viene y te pide un pescado, no eres tan maldoso y le das una culebra, o sí. No. Dijo, entonces, si ustedes, siendo malos, procuran darle a sus hijos lo mejor. Dijo, imagínense, nuestro Padre Celestial no nos dará buenas cosas si le pedimos. ¿Por qué? Porque Dios quiere que le pidamos, pero la palabra de Dios, no me acuerdo la cita, pero hay una parte donde dice, cuando usted pida, pida en fe, no dudando. Dice, porque el que duda, a ver si corrigiendo. Dice, el que duda es semejante a las ondas de la mar. Las olas van de aquí para allá. Hoy el viento está para allá y te vas para allá. Hoy el viento está para acá y te jalas para acá y así andas. Cuando dudas. Por eso dice, todo el que pida, pida en fe, no dudando nada. Así que cuando usted pida, por imposible que le parezca, usted pida, Señor, yo quiero esto. Señor, yo quiero esto, quiero esto, quiero esto. Señor, yo quiero saber de mi hermano. Señor, que mi hermano esté bien. Yo quiero saber que está bien, quiero tener una respuesta y estar aferrándose. Muy bien, Mateo. Entonces, el consejo, hermano, en esta tarde es, tenemos que aprender a comunicarnos con Dios. Número 1, a través de la palabra. Deje que Dios hable a su vida. Lea la palabra. ¿Sabe una cosa? No es fácil el que usted agarre y lea la palabra. Usted puede tener tiempo para todo en el día.
para el chisme, para el Face, para el YouTube, para la comadre, para el amigo, para el compadre, para el vecino, para la novela, para la canción, para bailarte una zumba, para todo puedes tener tiempo, menos para dedicar 5, 10, 15 minutos a la lectura de la palabra. Y díganme si miento. Bueno, al menos a mí así me pasa. Hay que ser honestos también. Pero sí es muy importante conocer la palabra. No podemos alimentar solamente el cuerpo. Acuérdese, somos cuerpo, alma y espíritu. Y la única manera de alimentarnos espiritualmente es a través de la palabra. Si usted es cristiano, si usted se dice seguidor de Cristo, tiene que conocer la palabra de Dios, tiene que conocer la doctrina de Jesucristo, y eso lo va a lograr solo a través de la palabra. Y al leer la palabra, Dios va a desarrollar en usted fe, y el Espíritu Santo va a usar esa palabra para hablar a su vida. Y a través de la oración usted va a comunicarse con Dios. Así que yo sí le aconsejo, haga un tiempo de manera independiente cada uno. Quien pueda hacerlo en familia, hágalo en familia, pero cada quien tiene la responsabilidad de conocer de Dios a través de su palabra. Dice la palabra de Dios, dice en Isaías, dice, buscad a Dios mientras pueda ser hallado, llámale en tanto que Él está cercano. Jesús dijo, esfuércense a entrar por la puerta estrecha. ¿Por qué puerta estrecha? Porque seguir a Cristo requiere esfuerzo. Tú tienes que esforzarte en buscar de la palabra para seguir a Dios. Tienes que esforzarte en orar. Todo eso demanda esfuerzo, aunque es para nuestro beneficio, pero demanda esfuerzo, demanda disciplina. Qué trabajo nos cuesta orar. No, 5 minutitos, no, 5, y andamos a la carrera. Pues haga una cosa, dedica 5 minutos a orar en la mañana. No te voy a decir, dedícale 1 hora, no, dedícale 5 minutos. Pero esos 5 minutos, dedícalos a orar. Y te voy a decir una cosa, si no los haces, si no estás acostumbrado a hacer, esos 5 minutos te van a parecer eternos porque no vas a hallar ni qué decir. Pero tienes que aprender a darle gracias a Dios. Si no hay más que decir, simplemente, Señor, gracias, empieza por agradecer. Te voy a dar ese consejo, empieza por agradecer. Acuérdate de todo lo que tengas que agradecer. Tu salud, tu vida, tu familia, que tienes una casa, que tienes que comer, que estás libre, no sé, pero empieza por agradecer. Y quizás de ahí a Dios va a ir poniendo en tu corazón por qué más pedir, pero si es necesario orar. Y si tienes oportunidad de hacerlo y empezar con un pequeño versículo de la Biblia, un proverbio, un salmo, te lo recomiendo, hazlo. Va a ser de bendición a tu vida. Así que pónganse de pie en esta tarde, vamos a darle gracias al Señor. Y vamos a pedirle que sea Dios el que nos ayude. Le decía ahorita, el Espíritu Santo es nuestro ayudador. Él es nuestro maestro, Él nos enseña y tenemos que aprender a tener comunión con el Espíritu Santo. A mí cuando estamos aquí, cuando adoramos, me gusta cerrar mis ojos porque no me gusta a veces distraerme. A veces los abro porque pues, igual necesito a ver quién viene o qué se necesita, pero a mí me gusta cerrar mis ojos y orar y darle gracias a Dios. Porque no quiero a veces distracción, a veces estoy orando y de repente pasa un pájaro, ya lo veo y ya me distraje. Y me gusta estar en comunión mientras oro. Por eso la mayoría yo creo que cerramos nuestros ojos, pero es bueno si usted puede hacerlo con los ojos abiertos, no hay ningún problema, lo puede hacer. Tenemos que ser sabios. Me acuerdo de un hermano, hace muchos años venía un hermano Sergio, venía y él era el que manejaba la venda de Pénjamo. No, llegaban los hermanos aquí todos espantados, ¿no? Me acuerdo que decía nuestra hermana María Luisa, ya está, ella partió con el Señor ya. Ella decía, no, dice, es que venimos, dice, en la camioneta, dice, y luego viene manejando y viene adorando a Dios, dice, pero luego cierra los ojos y levanta las manos. Tenemos que ser sabios también, hermano, ¿verdad? ¿En qué momento vamos a cerrar nuestros ojos y en qué momento vamos a levantar nuestras manos? No puedes soltar el volante. Igual en el trabajo, no puedes decir, ay, pues es que me corrieron del trabajo porque
sabía de una necesidad y me iba al baño a orar por él. No, hermano, ya es plan con maña, dicen por ahí. Tienes que ser sabio, hermano. Así que vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, en esta tarde por esa oportunidad, Señor, que nos has dado, Señor. Gracias, Padre bendito, porque podemos ver a través de tu palabra que es muy necesario, Señor, que aprendamos a comunicarnos contigo. Tú sabes, Padre, que a muchos nos cuesta trabajo el poder disponer de un tiempo, Señor, para orar, para la lectura de la palabra. Pero te pido, Padre, que sea tu Santo Espíritu el que de ahora en adelante redarguya nuestro corazón y nos haga sentir ese deseo, esa necesidad, Señor, porque eso es en nosotros, una necesidad, el alimentarnos de la palabra, Señor, el estar en comunión contigo. Te ruego que a través de tu palabra podamos desarrollar fe, que cada uno de mis hermanos y hermanas aprendan a tener comunión contigo, Señor, y que puedan ver también, Padre, que tú eres un Dios todopoderoso, que a través, Señor, de esa respuesta que tú les des, ellos puedan afirmar su fe y seguir adelante. Gracias por la vida de cada uno de ellos. Señor, yo los bendigo en tu nombre, Padre, que sean benditos, sean libres, sean ellos prosperados, Señor, ellos y sus familias. Y muchas gracias te damos, Padre, en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, yo dejo el lugar a mi hermano Rigo para que nos despida o no sé qué más tengan para nosotros. Vamos con el hermano Memo. Dios le bendiga, hay que estar agradecidos con el Señor en oración. Hay una cita en el libro de Hechos 16:14. Él nos habla de una mujer que se llama Lidia. Como esa mujer, escuchando la palabra, dice, y una mujer llamada Lidia, que vendía púrpura en la ciudad de Tiatira, temerosa de Dios, estaba oyendo, el corazón del cual abrió el Señor para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Entonces, el Señor tocó su corazón. Abrió. Pero nos vamos más adelante, donde dice, aquí habla de Silas y Pablo, fueron encarcelados ellos. Y también fue por medio de la oración, dice en el 25. Pero a medida que a medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban, himnos a Dios. Por lo que ellos estaban pasando, a ellos no les vino algo más, sino adorarle y bendecir al Señor. ¿Sí? Y nosotros, yo ahorita, lo que dice el hermano Memo, cuando supimos lo de Jorge, lo de Juan, y ahorita nos gozamos, porque le damos gracias a Dios que por medio de la oración fue contestada también. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a dar nuestra despedida, vamos a abrir nuestro libro de números, número 7, hacer nuestra oración. Perdón, 6:24, perdón. Me equivoqué, 6:24, vamos a leerlo. ¿Lo tienen? Si se lo saben de memoria, porque es mejor, ¿verdad? Su bendita palabra se lee en nombre del Padre. Dice: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz, y pondrá en el nombre de los hijos de la iglesia de San Pedro